Buenas tardes, hermanos. Creo que ya. Este, Vamos a orar primeramente para que el Señor sea quien nos guíe este día, esta mañana, y pongamos siempre nuestros ojos en Él. Señor, te damos gracias por nuevamente permitirnos aprender de tu palabra. Hemos reflexionado en ti, tus atributos, en los tantos atributos que tú tienes, Señor, y que representan el fundamento por el cual nos encontramos reunidos. Y quisiéramos poner también este tiempo para que tú nos ayudes primeramente a escuchar, segundo, a reflexionar en tu palabra y tercero, a poner en práctica esto, Señor. Te pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hace eh, unas semanas, eh, me pusieron por ahí en uno de los grupos de WhatsApp que tenemos y creo que Pablo Isaac, este, quizá va a ser uno de los que pudieran conocer más este tema, porque está dentro de ese grupo. Entonces, Pablo Isaac, no has permitido ahorita respuestas porque tú las conoces, pero creo que los demás pudiéramos nosotros también, empezar a reflexionar en varias cosas y quiero poner esta primera imagen, pues para que ustedes me digan qué les representaría esta imagen. Yo sé que muchos son eruditos, así que esta imagen, principalmente el día de hoy, creo que es una imagen pues que no lo había preparado así, no sabía que iba a exponer en un día que hubiera este tipo de eventos, pero ¿cómo se le llama este? Es un metrónomo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuáles son las cualidades de un metrónomo? ¿Para qué sirve un metrónomo? Ustedes, medir el tiempo, ¿qué más? Exactitud, ¿qué más? Todos esos, ¿cómo? Marcar el ritmo, ¿qué más? Pues a lo mejor ustedes, digo yo, si les tengo que confesar algo, es que si hay alguien que no sabe de música, ese soy yo. Yo nunca tuve ninguna enseñanza en este ámbito, pero me llamaba la atención varias cualidades que tiene un metrónomo. Dentro de esas cualidades, ustedes acaban de decir algunas de ellas, dice que nos ayuda a mantener el ritmo. Nos ayuda a mejorar una sincronización, principalmente cuando todos a lo mejor estamos desentonados, ¿verdad? Que no estamos tan afinados, pues nos ayuda más o menos a marcar tanto en los instrumentos, algunos son muy diestros en los instrumentos, y también en el canto. Yo no soy ninguno de ellos. Em, Nos ayuda también a estudiar diferentes tempos, ¿verdad? Los tempos, pues son básicamente en la música, pues son los esenciales para saber cómo concordar, ¿verdad? Y cómo sonar de manera, unísona, de manera, pues, tratando de tener vamos a decirle, una precisión como tal. Y me llama mucho la atención este tema y lo van a ver al final. Quien no se quede al final no va a saber de qué se trató la predicación. Eh, y desarrollar una consistencia principalmente. Entonces, el metrónomo pudiera ser considerado como una herramienta esencial en la música. Y me gustó bastante el tema, no porque yo lo haya escogido, sino porque el Señor presenta todos los argumentos necesarios para que la plática del día de hoy, pues, vaya al objetivo y aterrice perfectamente estos conceptos. Entonces, ¿de dónde surgía el hecho de que yo quisiera hablar de un metrónomo? Realmente yo no soy experto. Sin embargo, uno de los doctores con los que hemos trabajado, y ahí en el centro de investigación donde yo trabajo, ponía este ejercicio y ponía este experimento eh, por ahí en una universidad, eh, que un impulso a diferentes tiempos de los metrónomos
pues hacía que los metrónomos oscilaran en tiempos distantes, diferentes. Sin embargo, como va transcurriendo el tiempo, los metrónomos tienden a sincronizarse. Y puso ese doctor esa pregunta como tal. Y como todos son muy serios para contestar, siendo que son estudiantes y que se dedican a entender los fenómenos como tal, la primera observación que veíamos es que tiene un fundamento probablemente, a lo mejor no tan difícil de entender. ¿Y cuál es ese fundamento? Y lo voy a poner otra vez nada más para que ustedes empiecen nuevamente y vean el mensaje más allá de simplemente leyes físicas que pudiéramos nosotros tratar de entender. Dice que es una sincronización espontánea. Y cuando hicieron la pregunta, ¿qué es lo que para ustedes representaría el principio de equilibrio de estos metrónomos? Aquí hay muchos ingenieros, los ingenieros conocen muchas más cosas que yo nada más le doy control Z para poner lo que ya me equivoqué en algo y control Z. Sin embargo, pues hay otros que estudiaron mucho más que yo. Entonces, ¿cuál sería el sustento por el cual los metrónomos se sincronizan al mismo tiempo? Exactamente. Lo primero que podemos visualizar, una base. Y entonces, este principio se llama principio de sincronización de osciladores acoplados. Y entonces, ahorita Pablo, que es diestro en matemáticas, nos va a ayudar a explicar esta ecuación diferencial, porque él la ve en su carrera. Sí, Pablito. Entonces nos va a ayudar porque dice que todo principio y toda creación está fundamentada en algo completamente, había una discusión, ¿verdad?, entre evolución, creación, principios fundamentales. Y ahorita vamos a ver cómo todas estas cosas pueden estar mezcladas en una sola predicación. Entonces, ¿qué significará, Pablo, esta fórmula? Creo que se llama la ley de Kuramoto. Y dentro de estas ecuaciones hay muchas, es decir, el hombre tratando de entender los fenómenos que pasan aquí día con día, pues trata de empezar a entender por qué estas cosas que parecieran sobrenaturales, mágicas o que pudieran tener un sustento a lo mejor irracional, pudieran estar pasando aquí. Y entonces dijo nuestro hermano Rogelio que la base pudiera ser una de las claves, ¿verdad? Eh, y vamos a definirlo en tres principales conceptos. Ahorita vemos cómo esos tres principales conceptos o tres principales aplicaciones pudieran ayudarnos a entender esas oscilaciones y esa convergencia, ¿verdad? Dice que la primera es a través de la interacción de una plataforma móvil. Y esta plataforma móvil, pues nos ayuda a entender que cada metrónomo, es decir, cada movimiento que se está haciendo, ejerce una fuerza pequeña sobre la plataforma debido a sus movimientos, ¿verdad?, haciendo que se mueva. Entonces la plataforma la están moviendo los metrónomos. Existe también pequeñas vibraciones que hacen que los metrónomos, al momento de que oscilen, uno minimiza la oscilación de otro. Y finalmente el principio de equilibrio. Dice que un estado de equilibrio dinámico, donde todos los metrónomos oscilan al mismo ritmo en dirección, reduce las tensiones de la plataforma. Entonces, cuando yo vi normalmente cuando hacen preguntas así medio físicas y que trato de pues, dar una respuesta, yo fui igual con Roger, dije, pues la base, ¿verdad? Pero ya sé que tengo ChatGPT ahí a un lado, ¿verdad? Y digo, pues a ver, que me diga cómo realmente funciona. Si hubiéramos tenido en su momento, cuando estudiábamos ingeniería hace algunos años, más de 20 años, nos había ayudado mucho a entender todo esto. Pero ese no es el principio fundamental de la prédica. Las prédicas todas son cristocéntricas. Y cuando reflexiono en esta oscilación, digo, ¿por qué el Señor
a través de su palabra responde a toda oscilación que ocurre en el mundo. Y ahora sí, el tema del día de hoy es la unidad en el cuerpo de Cristo y la sincronización que ocurre a través del Espíritu. Dentro de algunas de las ocasiones, nosotros hemos puesto a lo mejor pasajes que nos llaman mucho la atención y que quisiéramos profundizar, y a veces vienen otros pasajes que probablemente nosotros no habíamos considerado, pero que nos ayudan a explicar cosas que el Señor nos presenta en el día a día. Y esta parte voy a tratar de ser muy abstracto, pero, o sea, no dejar de ver las cosas que realmente son las importantes. ¿Y por qué digo que son las verdaderamente importantes? Porque una herramienta esencial para la música se convierte en el principio de lo que el Señor nos enseña en nuestras vidas. Vamos a dividirlo en tres puntos, también para que más o menos vayan, ya vamos a terminar. Tres puntos. Algunos de ellos tienen más puntos, no les voy a decir cuál tiene más puntos. Es el principio también de la sincronización. El origen de la sincronización espiritual es nuestro primer punto. Dice que el origen de la sincronización espiritual, y si buscamos una unidad en el espíritu, pues debe estar en Dios mismo. Dice que ya que es el fundamento y el origen de toda unidad verdadera. Todo aquello que no venga de Dios, pues no puede ser considerado como una unidad verdadera. Entonces, a lo mejor pudiéramos anotar cada uno de nosotros, son varios puntos, pero algunos son los que más quisiera que cada uno de nosotros plasmara. Yo no sé cuál es el que necesitamos cada uno, pero el Espíritu sí lo sabe y Él nos hará ver. Y el primero es, la sincronización espiritual comienza con Dios, desde ahí es el fundamento primero. Cuando veo esta sorprendente imagen o experimento de esta universidad, que es muy sencillo, simplemente es poner en una sola base metrónomos oscilando en diferentes tiempos, yo veo de dónde viene, o bueno, trato de ver de dónde viene la sincronización. Dice que Dios es la fuente de esta unidad. Y prácticamente todas las bosquejos, o sea, vienen solamente de la palabra, es decir, casi no voy a agregar cosas personales mías, sino simplemente es la palabra que habla por sí misma. Eh, entonces tenemos que reconocer a Dios como nuestra principal fuente de esa unidad. La sincronización espiritual tiene su origen en el reconocimiento de que todos los creyentes están unidos están unidos, perdón, en Cristo, bajo un mismo Señor y Padre. Y sobre todo debemos entender que esta sincronización es obra del Espíritu Santo. Entonces, Dios es el fundamento, el Espíritu Santo juega un papel esencial en la unidad espiritual, sí, porque regenera, guía y une a los creyentes. Es decir, no podemos ver un principio de sincronización sin estos pilares. Así que capacita a los cristianos, al creyente, en vivir en amor, armonía, alineado, alineando sus corazones con la voluntad de Dios, porque también dentro de los metrónomos, pues cada quien tenía su ritmo, impulsado por diferentes circunstancias. Es decir, no era culpa del metrónomo que oscilara de diferentes maneras, sino específicamente estaba oscilando después del impulso que se le había dado en un momento preciso. Y la sincronización espiritual realmente se fundamenta en Cristo. Cristo es nuestro centro de esa unidad. Un principio básico, un experimento tan sencillo, podemos verlo en la Escritura con la visión de ver más allá lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y sigue haciendo. El día de hoy, digo, no viene, si se fijan, preparado en función de algo que hayamos discutido previamente, sino que a través de un sacrificio reconcilia a los creyentes con Dios y entre sí eliminando barreras que los separaban. Si Él ha eliminado esas barreras, no habrá ninguna barrera
que obstaculice la obra del Espíritu, si es que nosotros se lo permitimos. La oración como fundamento también para crear esta sincronización. Juan 17:21, Jesús oraba por la unidad de sus seguidores. Decía que para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que realmente tú me enviaste. Cuatro puntos que probablemente nosotros hemos visto que nos ayudan a entender esa sincronía espiritual si es que nosotros cedemos al Espíritu. ¿Cuál es el propósito de esta sincronización? Reflejar a Cristo mismo, amor, gloria, ahorita que hablábamos acerca de esos, digan, o sea, son fundamentos básicos de lo que vimos en la mañana a través de estos símbolos. La sincronización espiritual también se manifiesta en el amor. Al final de este pequeño estudio podemos ver ejemplificados dentro de este pequeño experimento tan simple, el vínculo perfecto del amor al momento en que cada metrónomo podía influir en el movimiento del metrónomo que estaba contiguo y sobre todo reducir esa oscilación que les permitía no estar sincronizados en ese momento. La verdadera sincronización espiritual no puede ocurrir sin amor genuino entre los creyentes. El amor impulsa la paciencia, el perdón y la humildad, que son esenciales para la unidad. El amor es uno de los mandamientos que el Señor establece como los principales. Dice, un mandamiento nuevo os doy. Y lo recordamos este versículo porque probablemente lo hemos escuchado miles de veces. Sin embargo, una predicación no solamente es el afán con instituir un conocimiento dentro del ser humano finito. Es decir, entiendo qué significa y me lo aprendo de memoria y lo he estudiado muchas veces, sino permite al creyente volver a entender y leer este pasaje y meditar y reflexionar en la palabra. La sincronización espiritual se fortalece a través de la palabra, a través de los estudios, a través del mensaje que recibimos. Requiere una alineación en torno a la verdad de Dios, es decir, ese impulso que le ha sido dado al creyente y que oscila probablemente a diferentes tempos, puede tener probablemente algo detrás. Sin embargo, la alineación que vamos a tener está revelada en las Escrituras. Si no tenemos esa guía en común, puede ser que los diferentes metrónomos, que somos cada uno de nosotros, podamos estar sincronizados a diferentes tempos. ¿Qué permite esta sincronización? Una renovación en el espíritu. Cuando nosotros entendemos y nos dejamos guiar por ese movimiento que nos ayuda a alinearnos de acuerdo a la palabra, es decir, no al expositor, sino de acuerdo a la palabra que nos sirve como guía, porque la palabra es verdad, nos permite ajustar pensamientos, actitudes y voluntades de acuerdo a lo que el Señor quiere. Uno de los pilares básicos que requiere toda sincronización, en este caso la espiritual que estamos aprendiendo, es la humildad y un esfuerzo conjunto. Es decir, no era un metrónomo solitario tratando de sincronizarse a sí mismo. Una de las claves de este fenómeno es que uno de los metrónomos tiene que ceder para poder ser sincronizado por el otro. Y uno de los que más nos cuesta, y yo soy principalmente el primero,
que en ocasiones mis pensamientos y lo que he aprendido en mi vida pudiera obstaculizar esa sincronización. Se requiere un esfuerzo diligente, no es individual, no es lento. La sincronización espiritual no ocurre automáticamente, es decir, se requiere intencionalidad, y intencionalidad parte de la humildad. Ahorita en la mañana se hablaba acerca de la humillación que tuvo el Señor al hacerse hombre. Tenía una intención en el pasaje que acabamos de ver. Oraba por esa unidad y no solamente quedaba en la oración, sino que también él ejercía esa actividad que permitía validar sus obras. Entonces, el origen de la sincronización espiritual está en Dios mismo, a través de Cristo, mediante la obra del Espíritu Santo. Se fortalece el caminar en amor, humildad, obediencia a la palabra de Dios. Cuando los creyentes buscan a Dios juntos y centran sus vidas en Él, se logra una unidad que refleja su propósito y glorifica su nombre. Y pareciera que todo es tan sencillo, tan práctico, tan fácil de entender, pero siempre va a venir obstáculos que pudieran evitar que esa sincronización espiritual ocurra. Y dentro de este experimento tan sencillo que veíamos, probablemente a nuestros ojos no veamos ningún obstáculo para lograr esa sincronización. Sin embargo, cada metrónomo y su misma fuerza probablemente están impidiendo que se sincronicen en un segundo. No obstante, a pesar de todos estos obstáculos que nosotros describamos, y que hay muchos, yo solamente voy a poner algunos ejemplos, no obstante, y a pesar de eso, al final, el Señor hará su obra. ¿Cuáles son los principales obstáculos que podemos nosotros tener para evitar esa sincronización espiritual? Puede ser a veces una falta de relación con Dios. Y esta falta de relación con Dios puede ser de cada uno. En muchas veces se ha hablado acerca de una relación vertical de mí con el Señor. Puede haber una debilidad espiritual si las personas no están en comunión constante con Dios mediante la oración, algo fundamental, la lectura de la palabra también, la obediencia y sujeción. Esto permite que nos desconectemos del origen de donde proviene esta sincronización. Sin embargo, el Señor no lo quiere así, es decir, no quiere que ocurra esta desincronización. Puede haber una desconfianza en Dios, la falta de fe en la guía y provisión de Dios puede llevar enfoques centrados en uno mismo, es decir, mi propia dependencia, es decir, no quiero depender de lo que el Señor me tenga provisto. Cuando enviaba a sus apóstoles, veíamos ahí en Marcos, que los enviaba de dos en dos, y qué es lo que decía, qué es lo único que podía cargar el discípulo, ¿el qué? Solamente les dijo que fueran con algo en particular, que dejaran todo. ¿Y qué es lo único que les permitió llevar? Vamos a decir una bolsa, bolsa, una cesta. Y era lo único que permitía llevarles. Algo que puede obstaculizar esa sincronización espiritual es probablemente esa desconfianza que tenemos en Dios y creemos que la completa dependencia y satisfacción es en base a lo que nosotros podamos hacer. Puede haber orgullo y egocentrismo, es decir, puede haber actitudes divisivas. ¿Cuáles son aquellas actitudes divisivas? Pues aquellas que no cedan a lo que la palabra de verdad dice. A veces una de las virtudes que más destaco en la palabra es la paciencia. ¿Por qué la paciencia? Porque es una de las maneras que nos ayuda a entender la completa dependencia de nuestro Señor. En ocasiones somos demasiado impacientes y yo soy el primero que me considero impaciente. Eh, Comentaba el jueves que uno de mis hermanos publicó por ahí un video en donde viene un pastor
un pastor y hay un perro pastor y hay unas ovejas que están dispersas. Y tardó menos de 2 minutos en reunirlas todas. Y me quedaba pensando cuánto esfuerzo y cuánta dedicación y cuánto entrenamiento tuvo que tener ese pastor con su perrito para que sus ovejas vieran que el hecho de que ha- vamos a decir, que les hablara ese perro pastor de ovejas, respondieran su voz y no salieran más dispersas. Y probablemente nosotros podamos encontrar en estos pasajes, principalmente en la palabra, situaciones que nos ayuden a entender de dónde parte algunos de los obstáculos en esa sincronización. La resistencia a someterse a Dios y a considerar a los demás como más importantes puede fragmentar la unidad espiritual. Puede haber también una falta de amor y perdón. Dice la palabra, ¿verdad? Que los conflictos no resueltos, la falta de perdón y el juicio constante impiden la reconciliación y armonía espiritual. Falta de amor genuino, sin un amor verdadero sacrificial, los lazos espirituales se debilitan. A mí en esta parte, primera epístola a los Corintios 3:2, 13:2, me llama la atención porque no está resumido solamente a esto, pero vamos a ver este enfoque. Dice, si no tengo amor, nada soy. Es decir, puedo tener tantos años tratando de conocer lo que el Señor quiere en mi vida, pero si no tengo amor y no dice, pues tienes un pequeño defecto, dice, nada soy. La ignorancia espiritual, es decir, la falta de conocimiento bíblico puede también desajustar un momento de sincronización. Malos entendidos, falsas enseñanzas, prácticas no correctas pueden también ser obstáculos en esta sincronización. Entender la palabra lleva un profundo conocimiento de la misma, no a través de explicaciones que trata de el humano, sino convencidas realmente por el espíritu que mora en nosotros. Incluso conociendo la enseñanza bíblica, la falta de aplicación práctica de los principios de Dios rompe la unidad, incluso conociéndola. Dice, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores de esa. ¿Por qué? Algo súper clave, dice, porque nos engañamos a nosotros mismos. El individualismo y falta de compromiso comunitario permite entender principios fundamentales de por qué el Señor instituyó un cuerpo plural, es decir, no solamente una entidad por sí solo, porque en ese conocimiento podemos experimentar varias cosas, es decir, los metrónomos oscilaban a diferentes tiempos, y había una pequeña imprecisión a lo mejor en esa oscilación. El metrónomo primero, si no hubiera estado continuado por los siguientes tantos, nunca hubiera conocido cuál es el tempo correcto. Y así me pasa a mí. Yo puedo estar oscilando según en mi conocimiento y la verdad es que cuando alguien se para a compartir, digo, qué tan errado estaba. Puede haber una autonomía excesiva, una mentalidad de yo y solo Dios. ¿Quién va a necesitar alguna opinión adicional? En ocasiones podemos tener, y también es una de las que más padezco, distracciones y prioridades mal enfocadas. Probablemente hay cosas, nos decía nuestro hermano Roberto, buenas, y hay buenas, y muchas hay buenas, pero probablemente no son las mejores. A veces hay prioridades terrenales que pueden ser buenas, pero están por encima de las espirituales y eso pudiera desviar nuestra atención.
en esa armonía y sincronización que tenemos con el Señor. La negligencia en la oración, el estudio bíblico, la falta de comunión con creyentes puede debilitar esa sincronización. Pero no todo está perdido, es decir, el metrónomo que inició probablemente nunca se daba cuenta del tempo correcto que pudiera haber tenido. Pero hay factores también que nos ayudan a promover esa misma sincronización, es decir, pues está el fundamento, la primera parte, llevamos en el 3, es decir, probablemente tenemos suficiente tiempo para otras cosas y actividades que también son buenas, pero recordemos siempre cuáles son las esenciales. Factores que promueven la sincronización en el cuerpo de Cristo. Dijimos que definitivamente tener como a Cristo como fundamento, reconocer a Jesucristo como la cabeza de la iglesia y fuente de toda unidad espiritual, es uno de los factores que nos pueden ayudar a promover esa sincronización, es decir, a que oscilen más o menos de manera continua. Dice, imitar a Cristo. Ya todo esto se convierte en práctica. Hebreos es uno de los libros que más ejercitan doctrina, y a partir del 13, práctica. Práctica. Seguir el ejemplo de humildad, servicio y amor de Jesús fortalece la armonía entre los creyentes. Se haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La dependencia del Espíritu Santo, como comentábamos hace unos momentos. O sea, cediendo a lo que el Espíritu realmente quiere, es como nos ayuda a tener esa armonía. Cuando el cuerpo de Cristo se somete al Espíritu Santo, él produce frutos que fortalecen la unidad, como amor, paz y paciencia. Existen también dones espirituales. El uso correcto de los dones espirituales permite la edificación de la iglesia y fomenta la sincronización espiritual. Cuando empezaba a hacer este pequeño bosquejo, uno de los fundamentales probablemente era este. Y dije, bueno, este complementa a otros, por eso lo moví hasta esta sección. Existen diversidad de dones, es decir, impulsados los metrónomos en diferente tiempo por alguien que los había realmente puestos sobre una plataforma y los impulsaba en diferente tiempo con probablemente un propósito diferente, pero todos y cada uno de ellos llegaron a una sincronización, diversidades de dones y aplicados sobre todo, que estamos viendo en la práctica, nos ayudan a llegar a esta misma armonía. Algo fundamental, si Cristo es el fundamento de toda sincronización espiritual, obviamente tiene que haber el principal ministerio del Señor. Él nos enseña a través de la ley y nos conduce a Cristo. Él nos enseña desde un principio quién era justo, quién era santo. Y regresamos al versículo anterior. Si ya conozco todo eso, no significa que esté completo el vivificar a Cristo. Si no tengo amor, ¿qué dice la palabra? Nada soy. El amor como vínculo perfecto. Dice que es mutuo, sincero y desinteresado. Uno de los creyentes en propósito y acción. El servicio en amor. Actuar en beneficio de otros promueve relaciones saludables y fortalece la unidad. Si nos amamos nosotros lo suficientemente, pues pudiéramos decir y contextualizar este versículo de que el amar al prójimo como a mí mismo excede a algo que probablemente nosotros pudiéramos contemplar como algo esencial. Si no nos amáramos a nosotros mismos, probablemente si no cuidara del cuerpo de una manera, ahorita que están de moda los dulces y chocolates, si yo me pongo a comer dulces y chocolates todo el día, pues obviamente pues me va a traer mi repercusión. Pero este versículo de amar al prójimo como a ti mismo excede a lo mejor algún conocimiento que nosotros podamos encontrar en este mundo. Considerar
la disposición y humildad para servir. Dice que sirvamos y mostremos amor con humildad y mansedumbre. Y una de las características que veíamos, ¿verdad? Dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros, principalmente fundamentados en el amor. Cuando veíamos ahí Mateo hace un tiempo, que les hacía la pregunta de los apóstoles, bueno, los discípulos, y decía, ¿quién es el más grande, verdad? ¿Quién es el más grande? Y efectivamente el Señor se les demostró y nos demuestra quién fue el más grande. ¿Quién es el más grande? Pues aquel que es el servidor, aquel que en sacrificio entregó su vida por alguien que no la merecía, como nosotros. El compromiso con la palabra de Dios es importante, o sea, no queda exento del hecho de que pues ya sepamos, que ya conozcamos, dice, ¿cómo escucharán los demás si no hay quien les prediquen, verdad? La enseñanza y evidencia bíblica, dice, la sincronización ocurre cuando los creyentes se alinean con los propósitos de la palabra, los principios de la palabra. Sabemos y conocemos a través de la Escritura que hay una fe, un Señor y un bautismo. El entendimiento de las Escrituras fortalece el propósito y evita divisiones. Cuando en Efesios, uno de las epístolas que más profundidad tiene, dice una fe, un Señor y un bautismo, está resumiendo en que todo lo demás se fundamenta en base a esto, que es lo esencial. La oración también en comunidad ayuda a alinear a los creyentes con la voluntad de Dios y los demás. Probablemente a solas, cada uno de nosotros ora, pero la comunión en esa oración ayuda a mantener y alinear la sincronización espiritual. Orando unos por otros fortalece también los lazos espirituales. Probablemente algunos de nosotros lo hemos experimentado de esa manera. Cuando más estamos en lo más profundo, en donde ustedes dicen, ya no puedo salir de ahí, cada uno de nosotros ha tenido a un hermano que le ha ayudado específicamente a orar junto con él y que el Señor lo rescate de donde nos encontrábamos. Y lo hemos experimentado. Son principios que están allí y son principios vivos. Resolver conflictos ayuda mucho a tener una disposición, más bien se fundamenta en la disposición a perdonar y buscar una reconciliación. Dice la palabra, en lo que dependa de mí, estar en paz. ¿Y estar en paz con quién? Podemos cada uno de nosotros complementar esa pregunta o esa respuesta. Corregir y restaurar a los demás en amor preserva la armonía en el cuerpo. Dice que si alguno fuese sorprendido en alguna falta, porque faltas las tenemos todos. Dice, vosotros que sois espirituales, es decir, vosotros que estás escuchando lo que el Señor te está diciendo para el mismo cuerpo, dice que lo primero que debes de hacer es irle a restaurar con espíritu de mansedumbre, es decir, no con lo que nosotros conocemos, sino que el espíritu mismo nos ayude a restaurar a esa persona con mansedumbre. Tenemos un propósito claro, visión y un propósito común. Trabajar juntos hacia el cumplimiento de la gran comisión y el crecimiento del reino de Dios alinea los esfuerzos y minimiza las diferencias. Es decir, hay una fuerza mucho más grande que esta fuerza que hacían los metrónomos, que cada uno oscilara al mismo tiempo. El discipulado ayuda mucho a entender este propósito. Cuando uno empieza a conocer y a hablar con alguien, se dará cuenta de las enormes bendiciones que tiene al ser, vamos a decir, ser herramienta útil, porque la sincronización dijimos que provenía del Señor. El enfoque colectivo en metas espirituales fomenta la colaboración, obviamente. La disposición a enseñar y ser enseñados fortalece el entendimiento y la unidad espiritual. Es decir, ahorita lo que le decía,
cuando un hermano se pasa al frente y a veces comparte la escritura, debemos tener vamos a decir, esa disposición de poder ser enseñados también, porque eso fortalece el entendimiento de lo que los demás, o que el Señor está hablando a través del hermano. Los líderes espiritualmente maduros, vamos a decir, no, los líderes que más conocían, guían a otros hacia la sincronización en Cristo. Reconocer y valorar las diferencias culturales, vamos a decir, en esos tiempos, pues había muchas culturas que estaban influyendo específicamente en la región de Jerusalén. Si decimos, ¿cuál era la influencia en la región de Jerusalén o en Judea o en lo que conocemos ahorita como el Medio Oriente? Pues era multitud. ¿Y cuáles son las diferencias que podemos nosotros tener culturalmente? A lo mejor vivimos aquí en México y a lo mejor no somos tan diferentes. Si yo les digo cómo somos Carolina y yo, culturalmente un poquito más similares porque crecimos en la misma región, pero obviamente cuando llegamos aquí, obviamente tenemos muchas diferencias. Sin embargo, el Señor lo establecía y daba a través del Espíritu. Pablo lo dice en Gálatas 3. Ahorita realmente en la mañana se hizo bastante compendio de las cartas de Pablo. Decía que ya no existe ninguna diferencia, que aunque vengamos de diferentes lugares, dice, ya no hay judío ni griego, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Cada miembro contribuye con su don único para el bien común. Es decir, nosotros hemos sido edificados y seguimos siendo edificados. La obra no está completa en nosotros porque cada día se perfecciona, no se desperfecciona, esperemos, pero se perfecciona en el amor mutuo que tiene cada uno de los miembros y que tienen múltiples dones. Ahora, esta unidad y sincronización espiritual también alienta a otros, porque el propósito de cada predicación, el reconocer a Cristo, el diseñar de una manera cristocéntrica, pues también es testimonio a los demás. ¿Cómo podrían nosotros decir que estamos sincronizados y probablemente afectar al receptor de la misma palabra? Siempre deberíamos estar también pendientes, como se decía ahorita, por nuestro hermano, ¿verdad? Ser oidores, pero también hacedores de la palabra. Me llama la atención cuando el Señor este, da su ministerio después de varios años. Hay muchos pasajes en la Escritura que podemos ver, no solamente el Sermón de Monte está muy, 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 muy bonito, sino también algunos básicos que a lo mejor los dejamos fuera de contexto y que representan una de las cosas maravillosas, y ahorita lo voy a mencionar casi al final. El evangelismo en conjunto es muy bueno, muy gratificante. Si una de las cosas que más adolezco yo, y de los dones que realmente el Señor creo que no me dio, pero no porque me los haya dado, no quiero cultivarlos, es el evangelismo como tal, porque batallo mucho en hablar con una persona que no conozco. Eso sí me cuesta bastante. Pero sin embargo, el trabajo conjunto para proclamar el evangelio refuerza la sincronización espiritual. Existe mucha edificación. Las adversidades pueden fortalecer la unidad, es decir, no solamente este compás diferente, distante, asíncrono, permitía a nosotros decir que pues ya los metrónomos nunca se llegarían a sincronizar correctamente. Para eso existe el amor a través de los hermanos, en donde las cargas de uno son llevados por los otros y nos ayuda a establecer también esa sincronía. Un compromiso continuo. Veíamos también en el estudio de los evangelios, bueno, un solo evangelio, pero de acuerdo a diferentes autores, guiados por el mismo autor principal, decía que el Señor les permitía un poco de descanso, ¿verdad? Y luego la siguiente les pone a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Es un compromiso continuo y no solamente es un trabajo físico, sino también es un trabajo en lo interior, en la madurez,
en aceptar con madurez lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Y ya para finalizar, ya vamos a terminar. Ahorita nuestro hermano nos compartía a lo mejor algo que él veía como base, ¿verdad? Pero quizá algunos de ustedes lo notaron rápidamente sobre quién estaba sustentada esta sincronía. Impulso, movimiento y sincronía. Y la plataforma, nuestra cabeza del ángulo, guiados por un espíritu, nos ayuda a entender a quién debemos recurrir para poder volver a tener esa sincronía. Lo mismo ocurre en el cuerpo de Cristo, lo mismo ocurre en la familia y lo mismo ocurre en cualquier relación que podamos tener cada uno de nosotros. La sincronización del cuerpo de Cristo es un proceso continuo, requiere dependencia de Dios, amor mutuo y un propósito compartido. Cuando los creyentes permiten que Cristo sea el centro, dependen del Espíritu y se comprometen con los principios bíblicos a experimentar una unidad que glorifica a Dios y fortalece su testimonio al mundo. La alimentación de los 5,000 permite, los discípulos habían sido ministrados, habían presenciado muchas cosas, habían entendido muchos principios básicos, fundamentales de la Escritura. Mateo 16:16, Pedro dice que el Señor es el Hijo del Dios viviente. Posteriormente, en la alimentación de los 5,000, les dice, alimenten ustedes mismos a la multitud. Los discípulos le contestan, ¿cómo haremos esto? Siendo que en el mismo capítulo 6 se les había dado autoridad para hacer todo esto. No habían encontrado todavía un conocimiento pleno de lo que mandaba el Señor. Los discípulos regresan muy contentos. Señor, hicimos todo esto. Vimos tu autoridad reflejada en nosotros. Lo pudimos hacer. El Señor los ve cansados, los ve fatigados y les dice que vayan a descansar un poco de tiempo. Vienen los discípulos a una barca, van a otro lugar, hay olas, hay una marea que no les permite avanzar. El Señor está atrás de todo esto. Va Él mismo, les ayuda y les dice al final que aún no habían conocido lo que el Señor quería en sus vidas. Los corazones endurecidos no solamente son aquellos que niegan al Señor, sino que probablemente no dejamos trabajar todavía al Espíritu que mora en nosotros. Y de la misma manera quisiera que cada uno de nosotros nos sintiéramos de esa manera, en donde todavía a veces no llegamos a conocer al Dios que en la mañana recordamos. Y estas palabras y estos fundamentos y principios básicos no solamente nos ayudan a entender la dificultad que tenemos, sino sobre todo entender el mensaje principal de nuestro Señor Jesucristo y decir que en Él descansamos y sabemos que esa sincronía llegará. ¿Qué nos toca a nosotros? Entender y nuevamente reflexionar en ese principio básico y base fundamental que es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado. Ayúdanos nuevamente a reflexionar en esto mismo que hemos escuchado muchas veces, Señor. Muchas veces hemos escuchado. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor. Sabiendo que si tú lo dijiste una, dos veces, tres veces, Señor, sabíamos que era importante para ti.
Lo dices a través de tu palabra. Las cosas que más repetiste, Señor, eran las que más deseabas que tuviéramos nosotros. Ponemos no solamente esta predicación, sino también esta oración, porque dice, comúnmente orábamos por esa sincronía espiritual, Señor, que tú sabemos que nos darás. Damos gracias por este tiempo y agradecemos tu palabra.